A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Positiva. Vamos a tratar sobre el tabaco y su relación con las enfermedades renales e inmunológicas. Bienvenidos. El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica, recurrente, que el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad. Comparado con el alcohol, en el alcohol iniciaban a los 13 años, en el tabaco más o menos inician un año después, 14, 15 años, ¿no? Para hablar generalmente del tabaco, pues empecemos desde sus tóxicos componentes, pues el humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas que incluyen más de 70. Las que hemos puesto en esta diapositiva son las que podemos pronunciar mejor y las algo conocidas, ¿no? Ahí está el ácido clorhídrico, el formaldehído, plomo, arsénico, amoníaco, elementos radioactivos como el uranio, el benceno, monóxido de carbono, obviamente, nitrosamidas, hidrocarburos aromáticos y una serie de elementos que son en su mayoría muy cancerígenos. Bueno, y claramente se ha establecido desde hace mucho tiempo la relación entre el tabaquismo y la enfermedad renal. En encuestas que se han realizado en unidades de diálisis, se ha llegado a la conclusión que estos lugares, las unidades de diálisis, es donde hay mayor porcentaje de pacientes que han sido fumadores o que continúan fumando, pese a que ya se encuentran en tratamiento dialítico. El consumo de tabaco es un factor muy claro que determina progresión de la enfermedad renal crónica y que acelera esta progresión hacia etapas terminales, o sea, hacia el requerimiento de diálisis. Se ha demostrado que el 70% de los enfermos renales estuvieron o están expuestos al tabaco, y esto en comparación con la población general, la exposición al tabaco rodea el 50%, así que es un factor que debemos tomarlo en cuenta siempre y recomendar al paciente, obviamente, dejar el hábito tabáquico. Eliminarlo completamente, ¿no? Exacto. Los efectos sobre la función renal son claros y contundentes. Esta va a suceder tanto en el fumador activo como en el fumador pasivo, es decir, el fumador propio que se fuma el tabaco y el que está al lado, que es el fumador pasivo que solamente aspira el humo que la otra persona ya aspiró y ya eliminó. Claro, y la exposición al humo del tabaco puede ser en forma directa, puede ser también en forma indirecta, como tú dijiste, fumador activo, fumador pasivo, y los daños que ocasiona son en varios niveles del riñón. Pueden ser lesiones vasculares, que ya está claramente establecida la relación entre el tabaquismo, la inflamación vascular y el daño de los vasos, lesiones intersticiales y lesiones glomerulares, porque el glomérulo es un ovillo de vasos sanguíneos que obviamente se va a ver afectado dentro de la afectación vascular en general. El humo del tabaco daña directamente las células que forran estos filtros del riñón, estos filtros del glomérulo, y también se ha notado ya en estudios histológicos una clara asociación entre la nicotina y el aumento del tamaño y la proliferación de las células musculares lisas, que también causan disminución a nivel de la perfusión renal. Bueno, la sospecha de que fumar podría ser un factor de riesgo renal data ya, no es un dato reciente, data desde el siglo XX, pero pasaron muchos años hasta que se pueda presentar una evidencia clara en relación al tabaco y el daño que se produce en los riñones.
El tabaquismo fue señalado por primera vez como factor de riesgo renal en el año 1978, cuando Christensen informó una progresión más rápida de la nefropatía diabética en pacientes que fumaban y observó que la presencia de proteinuria, de pérdida de proteínas en la orina, era mucho más común en pacientes fumadores y era mayor en los que fumaban más unidades al día, lo que se conoce como fumadores pesados. Hacia fines del siglo pasado, ya algunos nefrólogos resaltaron que los cardiólogos, neurólogos y cirujanos vasculares debían saber mucho acerca del tabaco, ya que era un factor de riesgo no solo a nivel renal, sino causaba daños vasculares y por tanto era importante también tomarlo en cuenta en pacientes diabéticos e hipertensos por las consecuencias que estos tienen, ¿no? Claro. Por la complicación. Así es. En 1978 entonces se asumió lo que se sospechaba, ¿sí? Claro, se entonces, confirmó más claramente. Se confirma. Entonces, aquí en esta diapositiva es muy interesante porque podemos ver cómo un odontólogo recomienda que se debe fumar. Encontré algunas otras diapositivas que igual de este mismo estilo, en la cual médicos neumólogos recomendaban que sí era saludable fumar. Entonces, en los años 60 era un hábito, en los años 70 se lo consideró ya dependencia psicológica, en los 80 pues ya se lo consideró como una adicción y en los años 90 ya se instauró la clínica del fumador. El fumar representa mucho más que la dependencia física a la nicotina. Ya depende de muchos factores, también ya aquí entran factores psicológicos. Con el paso del tiempo, el fumador pasa a recibir estímulos sociales, de comportamiento, estímulos culturales que van a reforzar el hábito y que probablemente serán los elementos que van a causar el establecimiento de la dependencia psicológica. El componente psicológico y el físico de la dependencia al tabaco tiene el papel fundamental de mantener este hábito nocivo, ¿no? Pues este no está exento de que a la larga vaya a provocar una enfermedad crónica o que sea el elemento que detone una enfermedad crónica, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad. Y lo más grave es que, bueno, una enfermedad crónica, una insuficiencia renal, una inmunológica, y que a esta le sumemos un cáncer pulmonar, pues sería un pronóstico muy oscuro para este paciente. Claro. Al considerar que el tabaco y sus diferentes componentes afectan a la red vascular, es porque afectan directamente al endotelio, que es una capa de células que están forrando todos los vasos sanguíneos internamente y que inclusive ahora se le considera el órgano más extenso del cuerpo humano. Entonces, si afecta directamente a este tejido, obviamente vamos a tener repercusión en todos los órganos y sistemas, entonces es un problema realmente grande y considerable. Enfocándonos un poquito en la parte renal, el problema viene de que los riñones son órganos que no dan una sintomatología muy marcada en etapas iniciales, entonces el daño se vuelve silente. No es como tan llamativo como un infarto cardíaco que produce una sintomatología muy característica, o como por ejemplo un infarto cerebral que va a producir una lesión que produce una secuela que se evidencia claramente. Entonces, la función de los riñones se va a ir dañando paulatinamente, va a irse perdiendo en forma progresiva. Este daño es prácticamente silente y solo se lo logra determinar cuando ya está muy avanzado. Por eso es importante tener en cuenta, sobre todo en los pacientes que más riesgo tienen, como edad avanzada, diabetes, hipertensión, enfermedades inmunes asociadas. Sin embargo, el riesgo está presente en todas las personas porque todas tenemos vasos sanguíneos y todas podemos tener este tipo de inflamación. Entonces es importante siempre los chequeos y la recomendación va a ser siempre dejar el hábito tabáquico por completo. Claro, también hablábamos en algún momento de la sensibilidad que tiene tal o cual persona a cierto tóxico. Exacto. Cuando hablábamos de herbolaria, hacíamos hincapié con eso, pero bueno, con el tabaco es lo mismo. Tenemos fumadores pesados desde los 14 años hasta los 80, 90 años y no les ha pasado mayor problema, pero tenemos otro tipo de pacientes que son mucho más susceptibles.
Obviamente los daños, como les digo, en el riñón son silentes, pero tenemos otros daños que son muy evidentes. Los infartos cerebrales que comúnmente dejan secuelas neurológicas, como es de pronto la falta de movilidad en una extremidad o en las dos extremidades, problemas para emitir lenguaje, problemas para entender lo que se les está hablando, como comunes, pero también hay otras secuelas que sobre todo son evidentes, mucho más evidentes en pacientes diabéticos, como la pérdida de extremidades, amputación, que es una complicación que se exacerba con el consumo de tabaco, ¿no? Me traes a la memoria una diapositiva de un hombre que perdió sus dedos y que solamente quedaron su dedo índice y anular y está con el tabaco encendido. O sea, realmente impactante, ¿no? Me impactó mucho, eso fue en mi época de estudiante. Bueno, un estudio analiza no solamente a los enfermos, compara enfermos renales fumadores y los no fumadores. ¿Qué es lo que encontraron? Que entre edades de 12 a 45 años en género iban por la misma edad, pero a partir de los 45 años el género masculino se dispara, más en aquellos pacientes que son fumadores y también en los fumadores pasivos, ¿no? Entonces esto sorprende, ¿no? Porque a partir de los 45 años podemos decir que los pacientes o las personas ya empiezan con ciertos achaques, ciertas situaciones, diabetes, hipertensión, y esto complica más el cuadro, ¿no? Pero tomemos en cuenta que esta persona ya estaba fumando desde los 13 años. Para cuando tiene 45 años ya tiene un daño irremediable. Y claro, y no es solo el hecho de dejar el tabaco, los tóxicos desde la inflamación que causa no desaparece inmediatamente al dejar el consumo. Va a seguir, el tiempo de exposición fue acumulativo y este daño va a seguir todavía vigente por mucho tiempo, entre 5 a 10 años. Inclusive se ha considerado que después de abandonar el hábito tabáquico queda este factor de riesgo. Disminuye la expectativa de vida 10 años. Exacto. Y cuando hablamos de enfermedad renal, nosotros nos ponemos a pensar que el envejecimiento propio de nuestro cuerpo en algunas personas genera que vaya disminuyendo la función de los riñones aproximadamente a 1% por año, aproximadamente. En pacientes fumadores esto se intensifica a 5% por año y en pacientes diabéticos y fumadores hasta el 15% por año, por lo que entran a diálisis en forma extremadamente rápida. Pues tenemos unos datos, ¿no? Que aquí los tenemos, que es respecto a aquellos pacientes que tienen ya una insuficiencia renal y cuál es su motivación en la vida para dejar el tabaco. Claro, bueno, la motivación de los enfermos para dejar el tabaco es simplemente ya la enfermedad y obviamente tienen un porcentaje de abandono mucho mayor que la población general, que inclusive llega al 33.3%, porque tienen esta motivación, porque ya están enfermos, están en terapia dialítica. Sin embargo, se ha visto que en la población general esta motivación para abandonar el tabaco no es tan fuerte y tienen muchas dudas, se sienten inseguros y solo el 20% está dispuesto a dejar el hábito tabáquico. Son cifras bastante llamativas y alarmantes para un paciente con una enfermedad crónica y que no tenga una gran motivación que sea sus riñones para abandonar el hábito. Claro, 33%, eso quiere decir que de cada 100 pacientes solo 33 quieren dejar. Dejarían, o sea, estarían dispuestos a dejar el hábito. Sin embargo, se ve que no es así. De pronto es hasta menos porque pacientes en diálisis siguen consumiendo tabaco, pacientes prediálisis siguen consumiendo sin realmente importarles mayormente las consecuencias que tengan a corto, mediano o largo plazo. Ya es su forma de vivir, ¿no? Ya. Y en cuanto a las enfermedades reumatológicas, ¿qué nos puedes contar? Bueno, con respecto a las enfermedades reumatológicas, cada día los reumatólogos nos volvemos mucho más tajantes ante este problema, porque en sí aquí la motivación de dejar de fumar es por tus huesos. Lastimosamente, el tabaco es un elemento que daña muchísimo el hueso y la articulación, y peor aún si el paciente tiene artritis, sabiendo lo tóxico que es, y este tóxico que circula dentro de todos los vasos sanguíneos va a provocar un estado irritantemente persistente en este paciente. Entonces no es un paciente que va a mejorar.
Y es muy claro, ¿no? Para nosotros en la consulta diaria saber qué paciente nos está mintiendo al respecto. Claro. Ya se conoce, eso sí, también es dado por la experiencia, ¿no? Al principio de pronto nos pueden engañar, pero ya con el tiempo... Claro, al principio que decíamos... Ya con el tiempo ya se va conociendo a los pacientes y el tipo de respuestas y cómo abordan también el paciente al médico, es muy clásico, muy ¿no? clásico, ¿no? Muy clásico, pues hay muchos elementos, ¿no? Al principio decíamos, pero estamos dando el tratamiento correcto, pero el paciente no mejora. Exactamente. Y meses el paciente con actividad de la enfermedad y sale por ahí el tabaco. Claro, cuando nosotros vemos un paciente que está con el tratamiento adecuado, con la dosis adecuada y no tiene la evolución que esperamos, siempre hay que pensar que existe un factor adicional que no lo estamos o tomando en cuenta o que estamos pasando por alto o porque el paciente no nos está diciendo la verdad por completo. Entonces, esto sí también nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en concreto, el tabaquismo va a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades reumáticas, autoinmunes sistémicas como la osteoporosis, artritis reumatoide, lupus, uveitis, y también favorece a la progresión de la espondiloartritis, agrava la fibromialgia e incrementa significativamente el riesgo de pacientes con enfermedades reumáticas que sufran problemas cardiovasculares. Así es, en enfermedades como espondilitis anquilosante, artropatía psoriásica, artropatía asociada a enfermedad de Crohn, enfermedades intestinales e inmunológicas, tienen una especial afectación en la columna vertebral, en las articulaciones de la columna, de tal manera que cambia la anatomía de la caja torácica y esto provoca que el pulmón no tenga la expansibilidad necesaria para que entre el oxígeno, no el humo de tabaco, sino el oxígeno, oxigene el pulmón y lleva hacia todo el organismo. Esto va a ser como una gomita, como un cauchito que no puede distenderse fácilmente. Y peor aún, hay enfermedades reumatológicas que de base dañan el pulmón. Más encima estamos metiéndole humo de tabaco que hace que el pulmón se convierta ya en un órgano inservible. Claro, es un adicional, el tabaco como un agente adicional que sería una agresión más para los pulmones que empeoraría la condición, ¿no? Entre los medicamentos que afectan la función pulmonar, aquí tenemos que mencionar al metotrexate. El metotrexate, sí, es un medicamento que está estudiado y se ha demostrado que no en todos los pacientes, sino en un grupo mínimo de pacientes provoca fibrosis pulmonar. Eso es lo que les explicaba, que el pulmón es como un cauchito que no puede distenderse. Pero esto es propio también, o la medicación lo desencadena o la enfermedad de base lo desencadena y le empeora el tabaco. Prácticamente el tabaco en esta situación le fulmina. Claro, o sea, considerando que una enfermedad crónica en sí ya disminuye la calidad de vida, afecta la expectativa de vida, a esto sumarle además una agresión adicional y una agresión tan extensa, tan severa, obviamente tenemos que el resultado va a ser obviamente malo, ¿no? Bueno, también nos vamos a enfrentar que en las enfermedades reumatológicas por excelencia, pues en sí toda enfermedad crónica disminuye la expectativa de vida y sumado esto al tabaco es peor, ¿no? Y peor, tenemos un estudio, ¿no? Una persona que tiene antecedentes familiares de artritis y que fuma multiplica al 10 el riesgo de tener artritis. Riesgo que se multiplica solamente por 4 si no fuma. Entonces, en caso de la artritis reumatoide se ha demostrado que el tabaco es el principal factor exógeno que predispone a la enfermedad. Multiplica por 4 el riesgo de padecerla frente a la población que no fuma. Y hablemos en el caso de un hijo de un paciente con artritis que fume, el riesgo es 10 veces mayor. Entonces, esto es francamente alarmante y obviamente preocupante para los hijos de personas que tienen ya el diagnóstico de artritis, porque está prácticamente prediciendo un mal resultado en el caso de que sean fumadores. Claro. Por ejemplo, también va a desarrollar el riesgo a osteoporosis, una debilidad en los huesos que va a causar una fractura. Los fumadores tienen del 30 al 40% más probabilidades de romperse la cadera que los no fumadores de la misma edad. El tabaquismo debilita el hueso de varias maneras. Primero, pues al osteoclasto
aumenta la cantidad y la actividad del osteoclasto. Que son los que destruyen el hueso, son como los que comen el hueso, son los que comen, son los basureros del huesito que van llevando lo que no necesitan. Y estos aumentan en número, de tal manera que el hueso se vuelve osteoporótico. Y también hay relación con el estrógeno, pues a más bajo estrógeno, más riesgo de osteoporosis se tiene. Y cuando se fuma, se bajan los estrógenos, tanto en hombre como en mujer. Bueno, y en relación a otra patología reumatológica como el lupus, tenemos que los pacientes que consumen tabaco presentan un 50% mayor intensidad de los síntomas en comparación con los no fumadores. En este caso no es sorprendente que los cigarrillos afecten la actividad de la enfermedad, ya que tienen muchas sustancias químicas que van a actuar sobre el crecimiento de las células, van a ser tóxicas como el monóxido de carbono, nicotina, hidracina, benceno. Entonces, en el contexto de una enfermedad inmune, que las defensas están actuando de una manera desordenada, sin un reconocimiento adecuado de las células propias, y a esto sumar la toxicidad, obviamente el resultado va a ser malo, ¿no? Ahora, en el caso de la enfermedad, en el síndrome seco, aquí la situación se agrava más, las imágenes son muy desalentadoras, es un futuro bastante oscuro para el paciente. Recordemos que la enfermedad o el síndrome seco es una patología en la cual se produce sequedad en todas las mucosas, nasal, oral, genital. Pero aquí el blanco directo es la mucosa oral. De por sí ya está dañada, las glándulas salivales no sirven. El hecho de que aspiremos el humo de tabaco, nefasto para las glándulas, aquí ya tienen daño dental, pérdida dental, tienen las periodontitis, tienen úlceras en la boca. Pese a estas lesiones, continúan fumando. Claro, o sea, lo que ni siquiera tiene mayor sentido, ¿no? Bueno, la fibromialgia, ya hemos hablado en otras ocasiones de la fibromialgia, que se caracteriza por el dolor persistente de difícil control en varios lugares del cuerpo, y esta situación se exacerba en pacientes consumidores de tabaco debido a que está actuando también en los receptores del dolor. Por tanto, es más difícil el manejo, el paciente empeora su estado clínico y está persistentemente en un estado inflamatorio. Los vasos sanguíneos de los fumadores obviamente no funcionan adecuadamente, además baja la oxigenación que es en los eritrocitos, lo que lleva a una situación de hipoxia, o sea que hay una menor cantidad de oxígeno disponible para los tejidos, lo que genera un círculo vicioso de dolor, ansiedad y más dolor. Así es. Y por último tenemos a la opción supuestamente más sana al tabaco, que es el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es igual o más dañino porque tiene aceite dentro de sus componentes. Entonces lo que está haciendo el fumador es metiendo aceite a su pulmón, generando una neumonía lipoidea, que es como llenar una tubería con grasa. No puedes retirar ese aceite. Que no se puede eliminar. Bueno, en el contexto de las enfermedades crónicas, entonces, sumarles mayores tóxicos, mayores agresiones, obviamente está fuera de todo contexto. En los pacientes con enfermedad renal, de por sí ya tienen 30% más riesgo de enfermedades cardiovasculares. A esto se suma el tabaco, el riesgo se multiplica al doble. Y pensar que los pacientes que han llegado a la diálisis son sobrevivientes de todo tipo de complicaciones, por lo que debemos siempre mantener las recomendaciones de no tabaco, no alcohol, no automedicación, no herbolaria, no homeopatía. Así es. Apoyo. Apoyo total. Bueno, eso es todo lo que les hemos preparado para hoy en relación al tabaco y las enfermedades crónicas. Esperamos sus comentarios y vernos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López.
Salud Renal y Reumatología.